Muy bien, continuamos ahora con un ejemplo práctico en un cálculo de un encastre simple. eh, Vamos a utilizar el método simplificado, que el método simplificado consiste en despreciar el efecto que puede tener un bulón eh, y no considerar el efecto del corte, el efecto estabilizador del corte en una pieza, es decir, en su cara de respaldo. Muy bien. Nuestro ejemplo es la unión de un cordón superior y un inferior mediante encastres eh, en una cabriada. Entonces se pide dimensionar la unión en el nudo donde coinciden el cordón superior y el inferior de una cabriada, cuyo cordón superior ha sido verificado a la compresión y se dispone de las dimensiones, que es 4 pulgadas por 8 pulgadas, y forma 30 grados con el cordón inferior, el cual tiene idénticas dimensiones que el superior, es decir, tanto cordón superior como cordón inferior tienen 4 por 8 pulgadas. El cordón superior está solicitado con una carga de 40 kilonewtons o 40.000 newtons. Se utiliza madera cerrada de pino paraná en estado seco, colocado en el interior y sometido a temperaturas de entre 40 y 52 grados. Las cargas son producto de la combinación crítica de las acciones de peso propio y sobrecargas de uso. Cuando se hizo el cálculo de ese cordón superior a la flexocompresión, se calcularon las siguientes tensiones ajustadas. Estas son la tensión de compresión ajustada por todos los factores, excepto el de pandeo, el C sub P, paralelo a la fibra, ajustado totalmente perpendicular a la fibra y al corte. Muy bien. Eh, Vamos a pasar ahora, vamos a mirar un poquito, este es nuestro esquemita, el ángulo alfa que marcamos acá es de 30 grados, ¿m? Según vemos. Esta fuerza ND es de 40 kilonewtons y vamos a ver un poquito el tema del ajuste de esas, si bien está en otro ejemplo práctico, eh, vemos los factores que hay que tener en cuenta para cada uno, para cada una de las tensiones de referencia o de las tensiones de diseño que vamos a tomar. Es decir, a la de tracción hay que afectarlas del coeficiente de duración. El coeficiente de duración en todos los casos será igual a 1, ya que tenemos combinación crítica de peso propio y sobrecargas. C sub m en todos los casos será igual a 1, debido a que está colocado en un clima interior y en estado seco. C sub t variará con respecto entre las tensiones de compresión, ya sean perpendiculares o paralelas a la fibra, y la del corte, con respecto a la tensión de tracción. Esta C sub t será distinta, y para la tensión de tracción vamos a tener en cuenta también el coeficiente de forma. Aquí está marcado el coeficiente C sub P. C sub P evidentemente no puede aplicarse al ajustar la tensión a la compresión paralela, dado que se trata de una situación que no tendrá pandeo. Por eso, cuando entre los datos del problema teníamos en vez de tener la tensión ajustada totalmente F'C, teníamos F asterisco C ajustada por el coeficiente de duración, el coeficiente de humedad y el coeficiente de temperatura. Muy bien. Los valores de diseño de referencia para madera cerrada pino paraná están en la tabla S11
1-3, clase de resistencia 2, tomamos nota de estos valores y los ajustaremos con lo que acabamos de mencionar. Muy bien. Como les decía, el factor de duración de la carga será para una duración normal igual a 1, y el factor de temperatura será 0,9 en el caso de la tracción y 0,8 en el caso del corte de la compresión paralela al grano y perpendicular al grano. Aquí están los ajustes. Esta es una captura del ejercicio de la flexocompresión en el cordón superior, en donde se obtiene precisamente lo que decíamos, la fuerza, la tensión ajustada a la compresión paralela, 5,04. Aquí esta parte la debemos extraer. Esto es exclusivamente para el cordón superior. El módulo de elasticidad exactamente lo mismo, y la tensión de diseño para corte paralelo a las fibras y para la compresión perpendicular a las fibras. Aquí falta el ajuste obviamente de la tensión de tracción. La tensión de tracción no ha sido, la veremos un poco más adelante. Muy bien, entonces ya teniendo la tensión de compresión perpendicular y paralela a las fibras, utilizamos la fórmula de Hankinson con θ igual a el ángulo gamma, y se calcula para 15 grados, para el valor de 15 grados, que dentro del predimensionado vamos a darle a la cara de contraste la dirección de la superficie de la dirección de la superficie contraste va a ser la bisectriz del ángulo complementario alfa, ese ángulo que veíamos en la teoría. Entonces aplicamos la fórmula de Hankinson y obtenemos nuestra tensión ajustada a la compresión oblicua, que es 3,451 newton por milímetro cuadrado. Muy bien, acá acabamos de decir que la cara de contraste va a estar en la bisectriz. Acá esto, por razones de facilidad constructiva, debería eliminarse, ya que el hecho de trabajar con la bisectriz no hace más fácil la construcción de este encastre. Muy bien, y luego vamos a predimensionar la profundidad del encastre. Vamos a trabajar, obviamente siempre se trabaja primero con un solo diente, se lo verifica, y una vez que está verificado se ve si se pasa a otras soluciones de encastre. Adoptamos un encastre de un solo diente y adoptamos también la recomendación que da la normativa del Eurocódigo 5, el Eurocódigo para cálculo de estructuras de madera, que nos dice que la profundidad de encastre tiene que ser como límite 1/3 de la altura en el cordón inferior. Entonces teníamos D igual a 8 pulgadas, que es 203,2 milímetros, dividido 3 nos da, esta es nuestra profundidad de entalladura en vertical, y con esto podemos determinar el valor de C. El valor de C es la longitud que tiene nuestra cara de contraste inclinada según la dirección de la bisectriz, que es E sobre el coseno de gamma, que es el ángulo de encastre. Eso nos da 70,12 milímetros como la dirección C. Muy bien, entonces el área de contraste va a ser esa dirección C multiplicada por el ancho de nuestro tirante inferior,
que es 4 pulgadas, 101,6 milímetros, y nos da 7124,47 milímetros cuadrados. Para verificarlo, vamos a calcular la fuerza F1D que habíamos obtenido en la teoría, y lo único que haremos va a ser despreciar la parte que estaba luego de lo que es la carga ND. Es decir, nosotros en la teoría habíamos visto que la fuerza F1D era ND por el coseno de gamma, más o menos, depende de la dirección que tome, Q sub D por el seno de gamma. Entonces despreciamos el efecto del corte, que es beneficioso, así que sería menos ND por el coseno de gamma menos QD por el seno de gamma, y calculamos la fuerza incidente sobre la cara de contraste, que nos da 38.600 newton, prácticamente toda la carga. Calculamos la tensión de trabajo, que es la F pequeña, y nos da mucho mayor a nuestra tensión de diseño ajustada, con lo cual vemos que no verifica a nuestra resolución. Entonces tenemos que redimensionar la situación proponiendo un doble diente. Este es el redimensionamiento. Entonces vamos a mantener lo que hemos calculado hasta ahora como D sobre 3, y vamos a elegir un nuevo encastre, un nuevo diente con una profundidad de encastre de D sobre 4. Y aquí hay que hacer una salvedad. En la teoría nosotros dijimos de que el eurocódigo permitía D sobre 3 y que la DIN permitía D sobre 4 como encastre máximo. Entonces nosotros conceptualmente podemos tener de que este segundo diente podemos ubicarlo en D sobre 4 siempre y cuando no coincida con la fibra de corte que va a tener el encastre del diente correspondiente a D sobre 3. Entonces nosotros acá vamos a calcular un valor C que corresponde a la suma de las dos caras, cuando en realidad van a ser situaciones distintas. Una cara va a transmitir una cierta fuerza, que es la correspondiente al subíndice 2, y la otra cara va a transmitir una fuerza mucho menor. Pero, digamos, a los efectos prácticos, nosotros podemos sumar las dos profundidades de entalle y dividir todo por el coseno de gamma. Esto nos da 122,71 milímetros, y el área de contraste vale 101,6 por 122, nos da 12.467 milímetros cuadrados. Y ahora la misma fuerza incidente total, en realidad nosotros deberíamos dividir esta fuerza por uno y por el otro diente para ver por cuánto se reparte esa carga, y nos da buenas condiciones. Lógicamente nosotros estamos haciendo un método simplificado, es decir, no estamos trabajando en cuanto a normas porque nuestra norma no lo contiene, pero digamos, dentro de todo estamos en buenas condiciones. Seguidamente, una vez que tenemos el encastre a doble diente, vamos a fijarnos un poquito en lo que es la longitud del talón. Y acá está lo que yo les decía: como tenemos dos dientes, consideraremos que la carga
actúa en cada uno, que actúa en cada uno de ellos proporcional a la superficie de contraste respectiva. Entonces, lo que va a transmitir vamos a esta carga horizontal de 34.640 newton, que es la carga que debe resistir el tirante inferior por equilibrio únicamente del nudo, lo vamos a repartir en dos pequeñas cargas que van a estar en proporción a la profundidad de entalladura nada más. Esto puede entenderse como que si nosotros lo repartiéramos por una cuestión de área, aquí junto con E1 estaría el coseno de gamma y B incluido acá, y también en el divisor. Por lo tanto, se eliminan y termina siendo una relación con las profundidades de entalladura. Entonces tenemos que el primer diente, el más pequeño, el que correspondía a la altura sobre 4, nos da 14.846 newtons y el otro 19.000 y pico. Entonces obtenemos una longitud L1 tal que despejando, digamos, de la ecuación del corte, obtenemos una longitud desde el primer diente hasta el final del tirante inferior de 261 milímetros. Entonces, y haciendo lo mismo para L2, es la distancia mínima que tiene que haber entre el primer y el segundo diente, entre el final del tirante traccionado y el segundo diente, hacemos la misma operación matemática y obtenemos que es 348 milímetros. Entonces, decimos que vamos a adoptar el primer diente a 265 milímetros y que L2, por una cuestión de geometría, se construye el segundo diente desplazado. Ahora vamos a verlo en el gráfico. Será mayor a 348 milímetros, con lo cual estamos en buenas condiciones con respecto a la longitud del talón. Por otro lado, estamos en buenas condiciones respecto a las recomendaciones que tanto que daba el ingeniero Giordano en su libro, que decía que la longitud de L debía ser mayor a 15 centímetros, y el Eurocódigo que dice que debe ser mayor a 20 centímetros. Muy bien, aquí vamos a lo que es la verificación a la tracción en la sección neta del cordón inferior, y vamos a verificarlo en el debilitamiento máximo, es decir, en donde tenemos la mayor profundidad de entalladura. Entonces calculamos la sección neta como B por D menos la profundidad de entalladura, que es D sobre 3, es decir que tenemos B por 2/3 de D. Esto nos da esta sección que tenemos aquí, y acá tenemos lo que es la tensión de diseño a la tracción ajustada, el ajuste. Habíamos dicho que el coeficiente, el factor de temperaturas en este caso era 0,90, y calculamos el coeficiente de forma para D igual a 8 pulgadas, nos da 0,94, y eso nos da una tensión ajustada a la tracción de 3,47 newton por milímetro cuadrado. Luego, esta carga dividido, que es la carga total de tracción del cordón inferior, dividido el área, nos da 2,52, por lo tanto estamos en buenas condiciones también a la tracción. Como se mencionó en teoría, si tuviéramos, aquí no es dato, pero si tuviéramos el ancho de apoyo de esta cabriada, podríamos obtener
también, o deberíamos verificar también el, digamos, la tensión, deberíamos verificar las tensiones de apoyo a la compresión perpendicular a la fibra. Vamos a colocar un bulón de 12,7 milímetros, un bulón de diámetro mínimo dentro de lo que se considera construcciones de madera son entre 8 y 12 milímetros. Aquí se elige colocar media pulgada y bueno, y aquí tenemos nuestro gráfico. Aquí tenemos nuestro gráfico y esto es lo que les mencionaba el ejercicio, que tenemos el primer diente ubicado a 1 pulgada, es decir, perdón, a 2 pulgadas acá, y el otro diente se coloca desplazado, es decir, se lo coloca de tal manera de tener aquí en esta superficie los 67,73 que correspondían a la profundidad de encastre 2. Si hacemos geometría con respecto a esto, vamos a tener que aquí hay 265 milímetros y aquí hay 275,47. Esto puede obtenerse fácilmente tomando esta distancia desde el comienzo del cordón inferior hasta este vértice que forman, este vértice interior que forman el cordón superior con el inferior, y restando esta partecita que está acá. Es bastante sencillo de obtener geométricamente, y bueno, con esto queda resuelto el problema. Se coloca el bulón de media pulgada aquí, un bulón de acero común, ISO 4.6, con lo cual quedaría terminado nuestro ejercicio.